Bien, en los distintos plenos, tanto de Cibeles como los que tienen lugar en los distritos, ante la no ejecución de alguna inversión es muy típica la contestación de los distintos representantes de Ahora Madrid, responsabilizando de la no ejecución a Montoro. Montoro es el responsable de no arreglar un boche, una acera o de no construir una escuela infantil o un centro de mayores. En fin, cualquier cosa que no se hace o falla no es responsabilidad del Gobierno de Ahora Madrid, es responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Otro de los argumentos que Ahora Madrid esgrime cuando se le recuerda y critica por la falta de eficacia a la hora de ejecutar inversiones es que la oposición no es coherente, ya que por un lado les pedimos que cumplan con la regla de gasto y por otro lado les exigimos que inviertan más. No se pueden hacer las dos cosas a la vez, dicen desde Ahora Madrid. Pero lo cierto es que sí es coherente y sí se pueden hacer ambas cosas. Se puede invertir más, cumplir con la regla de gasto e incluso bajar impuestos. La no ejecución de inversiones claramente tiene que ver con que el Gobierno de Madrid no sabe gestionar y que, por otro lado, tienen otras prioridades que más tienen que ver con gastar que con invertir. En este sentido, podemos comprobar cómo el gasto en bienes y servicios con respecto al 2014 ha aumentado en un 10,72% y las transferencias corrientes un 26,22%. Tenemos casos como el de estudios y trabajos técnicos que suben respecto al 2015 un 33%. Publicidad y propaganda sube un 77,25%. Otras transferencias a entidades sin fines de lucro, que son subvenciones, suben un 152,94%. Los gastos de viaje del personal no directivo suben un 139,84%. O los gastos de viaje del personal directivo que suben un 181,83%. 181,83%. Por eso no entendemos cómo pueden decir que la culpa para no realizar inversiones es la regla de gasto, el Ministerio, Montoro o incluso la oposición dentro del Ayuntamiento de Madrid. Evidentemente, la culpa es del Gobierno de Madrid y sus prioridades. Solo hay que ver cómo ha aumentado el gasto y en qué sentido. La verdad es que nosotros no gestionamos la Comunidad de Madrid. Le quiero preguntar al delegado de Economía y Hacienda si el Partido Socialista, la señora Erika es la portavoz de Economía del Ayuntamiento de Madrid, si es ella la que gestiona. Me gustaría que nos contestara. Bueno, quedan claro las prioridades del Gobierno de Ahora Madrid. Los estudios y trabajos técnicos suben respecto al 2015 un 33%. Bien. Entonces, cuando dicen que una acera no se arregla por culpa de Montoro, no es una cuestión de que sea la culpa del Ministerio de Hacienda, es una cuestión de prioridades. Es una cuestión de que el gasto en estudios y trabajos técnicos sube un 33%. O el gasto en propaganda, efectivamente, como usted bien ha dicho, sube un 77,25%, pero tenemos que saber que hay unos recursos limitados. Entonces, bueno, creo que queda muy clara cuáles son las prioridades del partido de Ahora Madrid. Gastos de viaje del personal no directivo, es cierto que no había hecho la pregunta por escrito, pero evidentemente suben un 139,84%. Los gastos de viaje del personal directivo suben un 181,83%. Creo que queda muy claro cuáles son las prioridades de este gobierno. Y es, bueno, pues aumentar el gasto en partidas superfluas y no aumentar el gasto fundamental, que son pues arreglar aceras, mejorar los polideportivos, todas las instalaciones, porque no veo más que mensajes en las redes sociales de que cuando algo falla es culpa del ministro Montoro, cuando realmente tiene que ver con la falta de capacidad de gestión del Gobierno de Madrid. Muchas gracias. Bien, acaban de enviar los pasados días una información del proyecto Mares y era sobre el reparto de la compra en bicicleta. Sí que nos interesaría saber, en cuanto a que el proyecto Mares habla de empleo, de crear empleo estable y de calidad, qué sueldos, ¿no?, pagan, ¿no?, qué sueldos reciben los repartidores que van a hacer este tipo de actividad, ¿no? Por otra parte, una actividad muy digna, pero si estamos hablando de empleo estable y de calidad, sería muy interesante saber cuánto van a cobrar. Bien, el proyecto Mares es un proyecto de innovación de economía social que recibe una subvención de 4,8 millones de euros de la Unión Europea y 1.200.000 euros que ponen los madrileños, el Ayuntamiento de Madrid. Dice que el arranque del proyecto Mares es decisivo para el fomento de creación de empleo cercano y sostenible. Eso dice la página web del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros ya preguntamos por el proyecto Mares en la comisión del 19 de junio del 2017. Desde el equipo de gobierno nos respondieron lo siguiente. Mares tiene un enfoque integral que va sobre 4 pilares: activación de procesos de recuperación, prototipado y codiseño de espacios públicos en desuso,
puesta en marcha de un laboratorio de competencias capaz de poner en valor las estrategias de resiliencia económica de los colectivos ciudadanos, impulso de procesos de innovación económica territorial y estímulo de dispositivos de sensibilización, dinamización económica territorial y cooperación entre agentes, con el fin de articular ecosistemas que permitan la diversificación productiva y la ampliación de posibilidades colectivas en materia de empleo y empleabilidad. Seguro que a muchos de ustedes estas explicaciones del proyecto Mares les dice mucho. A mí personalmente toda esta terminología me resulta muy difícil de entender. Por eso es por lo que preguntamos en la comisión de hoy respecto al proyecto Mares y a los resultados conseguidos, qué empleo de calidad se ha creado, cuánto y de qué tipo, cuántas empresas o entidades se han originado, cuánto se ha fortalecido el tejido productivo, qué empresas innovadoras se ha creado. Y bueno, como estamos hablando de algo muy importante, algo que va a ser un motor de creación de riqueza, sí que nos interesaría saber especialmente yo creo que es de las primeras actividades o la primera actividad que ha salido del proyecto Mares, que es lo de la compra en bicicleta, qué sueldos, ¿no? qué riqueza se va a crear. Por supuesto, siempre desde el máximo respeto a esta actividad que creemos que es muy interesante. Muchas gracias. Bien, he entendido, por supuesto, agradecer las explicaciones. He entendido que esto empezó a marchar en septiembre. Sí que quería recordar unas explicaciones que nos dio el anterior delegado de Economía y Hacienda sobre el proyecto Mares, y dijo textualmente: creación de empleos de calidad, diversificación de la economía local y fortalecimiento del tejido productivo, freno a los procesos de desigualdad social y empobrecimiento intensificados durante la crisis, y una economía local más innovadora, dinámica, sostenible y compacta. Estamos hablando de 6 millones de euros, estamos hablando de unos objetivos, usted ha dicho grandilocuentes, estamos hablando de unos objetivos, bueno, estamos hablando prácticamente, bueno, pues según ustedes dicen y figura en la página web del Ayuntamiento de Madrid y en el proyecto Mares, bueno, pues prácticamente, bueno, pues puede ser uno de los motores de la economía de Madrid. Me ha hablado de 32 empresas, sí que quería saber a qué se dedicaban esas empresas, realmente qué parte se puede atribuir a la gestión del Ayuntamiento de Madrid, si nos pudiera dar más detalles, sobre todo qué tipo de actividad, como hablan de empresas innovadoras, qué tipo de innovaciones, un poquito más de detalle y, por supuesto, agradecer sus muy buenas explicaciones. Muchas gracias. Empezamos haciendo una breve exposición de la secuencia cronológica de la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid desde que gobierna ahora Madrid. Los presupuestos del 2016 se aprobaron en el Pleno del 23 de diciembre del 2015, con el voto favorable de Ahora Madrid y Partido Socialista. Unos presupuestos que decían que eran espectaculares y que al final resultaron ser un fiasco, teniendo que comprar edificios y suelo a finales de diciembre para maquillar cifras de inejecución tras las críticas de la oposición, y dando lugar a saltarse la regla de gasto y provocando que fuéramos finalmente intervenidos. El Partido Socialista votó a favor de estos presupuestos, poniendo como condición, como líneas rojas, que se aprobaran diversas enmiendas que finalmente en su gran mayoría no se realizaron. Seguimos con el presupuesto del 2017. Aprobado el 15 de febrero, teniendo los presupuestos prorrogados casi 40 días tras intensas negociaciones con el Partido Socialista. Este presupuesto también demostró ser un fiasco, al igual que las negociaciones con el Partido Socialista. El acuerdo presupuestario del Partido Socialista se ha incumplido en más de un 70%. Así tenemos medidas que tampoco se han llevado a cabo, como el plan de pobreza energética, la creación de la tarjeta de vecindad, la creación del Consejo de la Juventud o recuperar la noche en blanco. Tenemos, por tanto, dos presupuestos que han supuesto dos fracasos desde el punto de vista de la gestión. ¿Me podría volver a decir otra vez que cada vez reducen más deuda? ¿Sabe usted, señor Castaño, la deuda que se ha reducido este año? Usted lo sabe, son 450 millones de euros. ¿Se ha amortizado más deuda que con los años anteriores del Partido Popular, de los últimos años? Vuelva a decir, por favor, que se amortiza cada año más deuda. Me gustaría que lo dijera, por favor. Y tiene que tener en cuenta, por favor, también las cuentas de lo que fue el superávit anterior al de Ahora Madrid. Y también tiene que tener en cuenta que si ustedes amortizan deuda es por la regla de gasto que le viene impuesta por montón, una regla de gasto que además ustedes quieren suprimir, y por supuesto que no ejecutan inversiones, no saben ejecutar las inversiones de las IFS y debido a ello terminan amortizando deuda. No deberían ponerse medallas por amortizar deuda porque es algo que les viene impuesto y aparte forma parte de la ineficacia. También me gustaría que cuando algún periódico dice eso que se lo dejaran claro, que no tiene que ver nada con su gestión. Bien, quería que nos... Es que si me está...
quería que, bueno, pues que nos hablara un poco también de todas estas inversiones financieramente sostenibles. Creo que hay más de 1000 proyectos, pero sí que tenemos ciertas dudas, porque si vemos el informe de intervención, vemos que según el último informe de intervención de la liquidación del presupuesto, las obligaciones reconocidas en desarrollo urbano son un 0,07%, o la agricultura un 0% las obligaciones reconocidas del año 2017, o en medio ambiente en 1,39%. Está bien que digan que van a invertir 700 millones de euros, pero con un 0,07 en desarrollo urbano, ¿ustedes piensan que van a realizar todos estos proyectos en los 700 millones de euros? Porque sí, se ejecutó un 32,39 únicamente de las ICS, pero hay que tener en cuenta que el 85% viene de la empresa municipal de transporte por comprar autobuses, pero lo que son los proyectos de inversión de desarrollo urbano, insisto, un 0,07% de obligaciones reconocidas, cultura un 0% o medio ambiente un 1,39%. Y sí, me gustaría que volviera a decir que se amortiza cada año más deuda, por favor. Bueno, esto es un caos, desorganización, descoordinación. Nos preguntamos por qué no se consultó antes con la Intervención General del Estado el tratamiento de esta sentencia, para no traernos hoy estos 64 millones de euros de recortes a los madrileños. 64 millones de euros por no saber gestionar. A estos añadimos los 44 millones de recortes del mes de marzo, por lo que vamos ya por 108 millones. En este caso también le pregunto al delegado de Economía y Hacienda si también va a echar la culpa a Montoro o de estos recortes de 64 millones de euros. A Montoro, a la oposición o a la tasa de reposición. ¿Quién tiene la culpa esta vez? Ya en el 2015 se saltaron la regla de gasto por 16 millones de euros por no prever la paga extra. Un grave error de gestión de Ahora Madrid. En aquella ocasión llegaron a decir que el que criticara este incumplimiento estaba en contra de pagar la paga extra. Qué barbaridad y qué forma tan lamentable de culpar a los otros de sus propios errores. Obviamente todo fue un error puramente técnico de Ahora Madrid, lo mismo que hoy. Las consecuencias fueron tener que realizar un plan económico financiero. Bien, en el 2016 ya conocemos el incumplimiento premeditado del Gobierno de Ahora Madrid, que supuso recortes por 238 millones de euros y que finalmente nos costó ser intervenidos. En el 2017 se aprobó un PEF que incumplía la regla de gasto en 100 millones de euros, 100 millones de euros de incumplimiento que estaban pactados con Hacienda. Al final se incumplió en 43 millones, lo que supuso recortes de 44 millones de euros. Y ahora en esta comisión nos dicen que por un error de gestión, un error de gestión de Ahora Madrid, hay un incumplimiento adicional que nos supone 64 millones de euros de recortes, por una sentencia de expropiación forzosa que ya se conocía y que se tenía que haber consultado con la Intervención General del Estado, y esto no hubiese ocurrido y no estaríamos en esta comisión. Esto es un caos. La gestión de Ahora Madrid es un auténtico despropósito. Hoy nos traen 31 millones de recortes en desarrollo urbano. Dentro de estos hay 22 millones de recortes en ayudas a familias, incluidos en la partida otras transferencias de capital a familias. Hay 16 millones de recortes en medio ambiente. A eso le sumamos otros 13 millones de recortes en marzo, por lo que llevamos a la fecha. Este año, 29 millones de recortes en medio ambiente. En total hay recortes en inversiones por 17 millones de euros, con recortes de 6,6 millones en elementos de transporte y 2,1 millones en instalaciones para tratamiento de residuos. Sí que querría preguntar al delegado de Economía y Hacienda si nos pudiera dar algo más de detalle de estos 2,1 millones en instalaciones para tratamiento de residuos, porque nos parece realmente, bueno, nos preocupa. Realmente esto es un desastre de gestión. Insistimos, segundo año consecutivo que se rectifica la liquidación del presupuesto y en los dos casos para ajustar con peores resultados. Habla de la Comunidad Autónoma de Madrid, utiliza también a Montoro y ahora nos ha dicho que si hubiésemos sacado 10.000 votos más, que se estaría la señora Esperanza Aguirre de alcaldesa. Bueno, el caso es continuamente tirar balones fuera. Yo lo que quiero que nos diga, señor García Castaño, es ¿por qué no se consultó con la Intervención General del Estado esta sentencia? ¿Por qué no se consultó? Porque aquí de lo que trata el tema es de esto. Esto es un error de gestión, un absoluto error de gestión. Y usted, o mejor dicho, el Grupo de Madrid, es el responsable. ¿Por qué no se consultó con la Intervención General del Estado y por qué traen hoy 64 millones de recortes? Esto es un error de gestión catastrófico y, como decían mis compañeros portavoces de los otros grupos de la oposición, eso se debería haber previsto. Insisto, es un error de gestión y esto nos cuesta 64 millones de euros de recortes. Volviendo, y otra vez vamos a dejarnos de hablar de que si Ciudadanos saca más votos de Alicatar. Realmente me gustaría que contestara por qué
recorta 2,1 millones en instalaciones de tratamiento de residuos. Esto nos preocupa mucho. ¿Qué partida? ¿En qué consiste esto? ¿Por qué recorta 22 millones en ayudas a familias? También es muy preocupante. Y cuando habla usted de la gestión de Ahora Madrid, yo creo que lo que significa la gestión de Ahora Madrid y se puede ver claramente, es que el peor porcentaje de ejecución de la historia del Ayuntamiento de Madrid de que hay datos es del Gobierno de Ahora Madrid, con un 33,37%. Es el peor dato. Eso lo que denota es que hay una falta de capacidad de gestión, hay falta de prioridades, no hay un modelo de ciudades. También que hay más impuestos, cada vez se paga más IBI por el efecto ponencia y cada vez se recaudan más impuestos a los madrileños. ¿Que hay más gasto superfluo? Por supuesto, hay más gasto superfluo, antes los hemos explicado. Y que bien, si yo sé que se amortiza una cantidad importante de deuda que no tiene que ver nada con la gestión de Ahora Madrid, por favor, diga usted la verdad, que esto tiene que ver con la regla de gasto, el plan de reducción de deuda del año anterior, y que no tiene que ver absolutamente nada con la gestión de Ahora Madrid, porque de hecho ustedes lo que quieren es cambiar la regla de gasto para no tener que amortizar deuda. Y de hecho, este es el año que menos deuda se ha amortizado en los últimos 5 años.